para ilustrar algunos de los conceptos que hemos revisado en la presentación. Fíjense, este es un pilote que si yo me voy acá a la configuración, bueno, puedo fijar una información relacionada con los materiales constructivos, puedo fijar entonces los métodos de cálculo. Fíjense, puedo trabajar con ASD, puedo trabajar con estados límite, puedo trabajar con el eurocódigo, también, que es otro de los tópicos que se aborda acá en este programa. Puedo trabajar con diferentes métodos de análisis, tensión efectiva, el método del Naval Facility y así sucesivamente. ¿Okay? En el caso de un pilote individual. Fíjense, tengo activado acá que me construya la curva carga-asentamiento según el método de Paulos y voy a trabajar con el método de las curvas PY para respuesta lateral. Como estoy trabajando con ASD, voy a utilizar acá unos factores de seguridad de referencia. Y a partir de allí, bueno, yo simplemente tengo que ponerme de acuerdo, perdón, antes de ir allá, primero tengo que ponerme de acuerdo si trabajo con una condición con drenaje, una condición sin drenaje. Esto obviamente asociado a los comportamientos que están tipificados dentro de la mecánica del suelo. Y puedo trabajar con una solución analítica o con un método de Sprint que está basado en elementos finitos. Ya se los voy a mostrar un ejemplo más interesante. Fíjense entonces que el otro que debo resolver es el criterio con el que voy a analizar la respuesta lateral. Acá he trabajado con uno bien uniforme, bien constante que ustedes consiguen en la literatura, que es el método de Matprog-Risk, pero realmente pueden trabajar con diferentes metodologías para considerar la respuesta lateral del pilote. A partir de allí, bueno, el terreno. Tenemos que dar los datos del suelo. Ojo, él tiene una base de datos que siempre digo mucho cuidado, tengan cuidado con esto, porque si ustedes le dan aquí a clasificar, van a acceder a diferentes valores y parámetros para los diferentes tipos de suelos que están dentro del sistema unificado de clasificación de suelos. Pero, mucho cuidado, estos son valores referenciales. Esto realmente ustedes tienen que introducir sus datos que provienen del estudio geotécnico. A partir de ahí tienen parámetros para resistencia y parámetros para deformación. Y fíjense, tienen que dar datos que ya tienen que ver con eso que les mencionaba, con la deformación esperada, analizar el comportamiento esperado del pilote, calibrar muy bien ese módulo de elasticidad para poder dar módulos de respuesta lateral, módulos de compresividad lateral, para que cuando se hagan esas curvas PY podamos tener entonces bien calibrado la respuesta lateral del pilote en función de las deformaciones esperadas. ¿Okay? Ya a partir de allí, bueno, yo tengo acá unas cargas asignadas en dos direcciones. Ya la vamos a ver. Puedo trabajar, bueno, con diferentes tipos de pilote. Puedo trabajar con diferentes materiales. Puedo trabajar con pilotes rotados, hincados, de hélice continua. En este caso tengo un pilote convencional de hormigón armado. No tengo presencia a nivel freático, pero la puedo asignar. Tengo acá materiales bastante convencionales para el pilote. Y bueno, ya fíjense, al final simplemente con dar clic acá ya yo tengo la capacidad portante del piloto. Esto es un simple diseño por resistencia. Tengo un gran factor de seguridad acá. Y fíjense entonces que estoy aplicando la filosofía del Naval Facility de los Estados Unidos y listo. Pueden pedir el detalle acá y tienen la información que está reflejada acá en pantalla. Pero ahora fíjense cuando me voy a la parte de asiento. Cuando me voy a la parte de asiento, él me construye aquí la curva carga asiento del pilote. Puedo pedir acá el detalle y tengo la data con la que él está desarrollando esta curva tensión deformación. Si yo fijo acá una condición de servicio, yo puedo comparar ese valor de deformación con la curva que estoy construyendo acá. Y puedo saber entonces si realmente mi piloto está trabajando más por punta, más por fricción, porque él está utilizando como insumo esta data, esta capacidad por fricción, esta capacidad por punta, para llegar a este factor de seguridad. Pero a partir de ahí podemos construir el comportamiento esperado, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta la metodología de Paulos que nos permite construir esta gráfica. Fíjense que lo que he hecho ahora es simplemente incrementar el límite de deformación en el eje vertical para tener más información de la curva. Puedo incrementar este valor como usted, a su preferencia, como a ustedes les guste, y a partir de la deformación esperada según la carga de servicio, podemos entonces saber realmente en qué parte del pilote estamos según el comportamiento tensión-deformación. Y luego vamos a llegar, fíjense, esto es bien interesante. En este caso yo he trabajado con una arena homogénea, bien convencional, se puede decir bastante teórica, para ilustrar un poco lo que quiero mostrarle del acople con otras herramientas. Es que fíjense, este coeficiente de balasto aumenta con la profundidad, lo que decíamos hace un momento en mi presentación. Si fuese un suelo cohesivo, probablemente podamos dividirlo en subsecciones más pequeñas, para que podamos asignar un valor un poco más constante a cada subsección. De repente hacemos subdivisiones de 1 metro y asignamos un coeficiente para cada uno de esos metros. Y bueno, ya entonces no trabajo con Matprog-Risk, ya trabajo con otro método asociado a materiales cohesivos. Pero fíjense que con esta información
Yo puedo reportar acá un diagrama de desplazamiento, un diagrama de corte, un diagrama de momento. Y lo interesante entonces sería es que si yo pido acá en la salida y pido el reporte, un reporte simplemente para poder ilustrar toda la información que sería la entrada de datos, la geometría del pilote, todas las verificaciones que se están haciendo, los parámetros que se requieren para construir la curva tensión de formación. Algo bien interesante es que esto lo hacemos de forma manual en este programa de formación. Primero lo hacemos a mano y luego lo hacemos utilizando el software, de manera que está interesante para que ya luego ustedes puedan hacer verificaciones muy rápidas con esto. ¿Okay? Y fíjense, tienen una tabla donde está la variación del coeficiente de balasto y la relación tensión, momento y fíjense lo que está acá, el deslizamiento. Esto es ante la presencia de cargas laterales. Entonces, con esta información, siempre hay mucho conflicto porque el ingeniero estructural probablemente no quiera trabajar con una herramienta como esta. De repente él quiere llevar ese pilote al SAP 2000 y quiere activar el módulo de la 6318, hacer el diseño. Bueno, pero es que resulta que a partir de esta data, el geotécnico puede facilitar la información desde el punto de vista de desplazamientos y tensión para que un profesional del área estructural pueda reproducir estos comportamientos en otra herramienta. Antes de pasar allí, le echamos un vistazo a lo que es la herramienta LPILE. El LPILE es un software sumamente conocido a nivel internacional por ser una herramienta muy potente para lo que es diseño de pilotes sometidos a cargas laterales. En este caso, he asignado las mismas características del pilote que tenemos en Geo5. Es la misma información. Acá le da un poco más de datos asociados a la parte estructural, pero es el mismo dato. Tengan en cuenta que LPILE no hace análisis ante cargas axiales, como veíamos hace un momento en Geo5, únicamente ante cargas laterales. Es lo que me voy a enfocar para comparar qué es lo que está ocurriendo acá. Y a partir de allí, fíjense, yo tengo una condición de carga en el tope del pilote, que me ha traído la misma condición de carga que teníamos en Geo5. Y adicionalmente, les muestro por acá, tengo el material homogéneo que proviene de la teoría de Rees. En el otro caso estamos aplicando MATLAB y Rees, pero yo puedo trabajar con diferentes modelos según el tipo de suelo, según las diferentes curvas PY que se derivan para cada uno de esos materiales. Ahí es donde el geotecnista obviamente tiene que decidir cuál es el comportamiento más probable de ese terreno para poder seleccionar la curva PY más apropiada. Y a partir de allí, simplemente puedo dar parámetros que tenemos de la investigación geotécnica para ya poder estimar lo que sería la información asociada para calibrar la curva PY como tal. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que tengo acá, lo que les decía, un esquema simplemente muy convencional de un material homogéneo, pero lo que quiero ilustrarles es que antes, al introducir toda esa data, fíjense, esta es la gráfica de desplazamiento lateral. Fíjense que este valor está 0.0025 metros. Si me voy al Geo5, fíjense, estamos 2.5 milímetros. Estamos bastante bien con los desplazamientos. Si me voy acá al diagrama de momento, bueno, parto del momento actuante en la cabeza del pilote, que es el mismo dato que tengo en Geo5, y este momento va hacia un poco antes de 110 kilonewton metro. Si me vengo acá a Geo5, bueno, fíjense, voy desde 35 hasta, fíjense, estoy acá aproximadamente 106. Hay un tema acá de signos simplemente por la convención de signos que estoy utilizando en uno u otro. Realmente el comportamiento es equivalente. Y luego puedo pedir también lo que sería el diagrama de fuerza cortante. En este caso, fíjense, tengo un valor de cortante acá en el tope, cercano a los 50 kilonewton, y luego vamos hasta prácticamente los 28 kilonewton, pero hay un cambio de signo, ¿no? Tengo acá lo que sería un cambio de comportamiento que vamos a poder visualizar acá perfectamente también en el diagrama de cortante. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque LPILE realmente es una herramienta que, como les digo, es sumamente conocida a nivel internacional para el diseño de pilotes sometidos a cargas laterales. Es referencia tanto a nivel de proyecto como a nivel de investigación en todas partes del mundo. Y es simplemente para entender que podemos irnos a cualquier herramienta con la que nos sintamos cómodos, simplemente teniendo claro el comportamiento, el criterio, la respuesta esperada para dar la data que tengamos que suministrar a cada herramienta, pero que además podamos estar seguros de que manualmente esto es lo que estoy esperando, es mi comportamiento esperado.
Ya que esto está calibrado a nivel geotécnico, yo puedo ir perfectamente al SAP 2000 y que vamos a conseguir acá unos resortes. ¿Okay? Acá hay unos resortes, pero estos resortes tienen unos valores que están en función de ¿qué? De la data que les mostré hace un momento, de la data que venía por acá, de estas tablas. Entonces, claro, acá es donde el geotécnico, el estructural se pone de acuerdo con el geotécnico, obviamente que las cargas esperadas sean suministradas, tampoco esta persona puede adivinar literalmente lo que va a tener el pilote como carga. Estos valores tienen que ser suministrados y a partir de estos valores de carga esperada, un rango, obviamente, siempre tendremos un rango. Tal vez a mitad de proyecto no tengamos toda la data. Yo sé todos los problemas que hay en el desarrollo de proyectos, eso lo tengo sumamente claro, pero también podemos emitir informaciones preliminares que luego se vayan ajustando en revisiones B, C, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos, fíjense, modelar la rigidez lateral del pilote. Y si yo ahora en este pilote pido de igual manera lo que sería, vamos a pedir primero la deformación, por ejemplo, y vemos acá en milímetros y nos ubicamos acá, bueno, fíjense, estamos en el orden de ¿cuánto? 2.7 milímetros. Fíjense que lo que teníamos acá es lo que teníamos en el pile. Si me vengo ahora para, por ejemplo, los diagramas de momento, vamos a pedir acá el diagrama de momento, vamos a ver qué arroja. Bueno, fíjense, tengo acá, en este caso vamos a seleccionar, si me deja acá, perfecto. Fíjense, me vengo al extremo del pilote, tengo acá el valor inicial de salida, acá simplemente lo tengo en milímetros, vamos a llevarlo a metro, el momento actuante en el tope, esos 35, 33, pero fíjense que luego el máximo, vamos a llevar esto a kilonewton metro, y fíjense que el máximo valor de momento acá está en el orden de 108 kilonewton metro, ¿okay? Que es el valor que teníamos automáticamente acá. Fíjense, estábamos acá en 106. Ya luego pido de igual manera el diagrama de corte. Vamos a pedirlo acá. Aplicamos y pedimos el diagrama de corte y vamos desde 50 hasta ¿cuánto? Hasta aproximadamente menos 28 en este punto. Fíjense entonces que si me devuelvo acá, voy desde 50 hasta menos 28. Excelente, o sea, ahora el ingeniero estructural puede, bueno, desarrollar su análisis estructural acá sin ningún problema. No hay ningún problema. Ya él puede ahora, bueno, revisar sus cuantías cero mínimo, ir a los requisitos de la 6318, pero esto está calibrado adecuadamente. Hubo un intercambio de información adecuado, te suministro las cargas esperadas. El geotécnico a partir del tipo de estructura puede desarrollar un análisis geotécnico cónsono con el sistema constructivo y con el comportamiento esperado. Y fíjense que ya el estructural incluso puede modelar en su lenguaje estructural, puede modelar esta información partiendo de la data que se ha emitido originalmente desde el punto de vista geotécnico y que además les he mostrado acá que lo hemos validado con dos herramientas diferentes y realmente el comportamiento es equivalente, similar y podemos simplemente ya, bueno, la persona trabajará con el software con el que simplemente se sienta más a gusto.